Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, bienvenidos a todas las radios del interior, a todas las radios públicas del interior del país. Estamos en La Máquina de Pensar, un programa producido por Carolina de Cuadro, y para mí es un placer, es una alegría a esta altura del año ya decirles que La Máquina de Pensar va a contar con otra columna nueva, una columna que empieza así, de esta manera. A las palabras las sopla el viento, así se cuentan todos los cuentos. Cuando te cuento lo que te cuento, a mis palabras las sopla el viento. Viajan las hadas, van trasnochadas, de tanto escuchar las voces que cada noche bajo los cielos, lunas y grillos les sopla el viento. Sopla el viento, así se cuentan todos los cuentos. Cuando te cuento lo que te cuento, a mis palabras las sopla el viento. Viajan las hadas, van trasnochadas, de tanto escuchar las voces que cada noche bajo los cielos, lunas y grillos les sopla el viento, contando un cuento. Del otro lado de la línea, amigos, está Johanna Holt. Ella está allá en Maldonado. ¿Cómo andás, Johanna? ¿Andás bien? Muy bien, por suerte, Pablo. Muy bien. Con Johanna la idea es conversar del avión de papel. ¿Qué es el avión de papel? Y el avión de papel hay que imaginarse, ¿no? ¿Cuántas veces hicimos un avioncito de papel que fue volando, lo tirábamos, imaginábamos a dónde llegaría? Y tiene que ver con una alegoría con los libros dedicados a la literatura infantil y juvenil, ¿no? ¿A dónde viajan esas palabras? La literatura infantil y juvenil es una columna, sí, que vamos a tener aquí en La Máquina de Pensar con Johanna Holt. Es un espacio que vamos a tener para tratar de ver estos libros que, bueno, que tienen están encuadrados en esa categoría, la LIG, ¿no? La famosa literatura infantil y juvenil. Johanna Holt va a estar. ¿Qué nos trajiste ahora para empezar, para arrancar este avión de papel? Que es cierto, el avión de papel no solamente son los libros de literatura infantil y juvenil, sino que es cualquier libro, ¿no? Cualquier libro, si se lo mira bien, es un avioncito de papel que nos puede llevar a no se sabe dónde. No se sabe dónde, es la idea, ¿no? Me parece que todo el que escribe tiene como objetivo el despertar, ¿no? Esa imaginación, ese vuelo, esa mirada subjetiva de cada uno y bueno, sin saber a dónde va a llegar. Pero indudablemente, bueno, yo les traje hoy, como decías Pablo, empezar como definir esta categoría, ¿no? De la LIG. Y después ver algo del ámbito nacional, tanto de la producción crítica, y luego ir a un par de textos clásicos. Muy bien, muy bien. La LIG se le llama LIG, Literatura Infantil y Juvenil, entre todos, sobre todo la gente del sector, y los editores también le han puesto ese sello, que es una categoría, aunque parezca mentira, no siempre tan clara, ¿no? O sea, yo me he encontrado con escritores que me dicen, no, yo no escribo para jóvenes solo, mi idea es que sea para jóvenes y adultos, o igual, que sea para niños, pero que también sea para los padres. Creo que ha ido evolucionando esa categoría, de alguna forma, si es que existe realmente como categoría. Exacto, estamos como en ese debate académico siempre, por lo menos en Uruguay, de que si existe o no la LIG, ¿no? Si los autores tendrían que definirse, yo escribo como bien tú lo decís, y bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Tampoco, o sea, los que dicen que no existe, o sea, que no es una categoría en sí misma, son los que piensan, bueno, el niño tiene que tener acceso a lo que él decida, ¿no? Y tener como más amplio el panorama. Y luego los que sí, los que vamos a la postura de los que nos paramos en que existe como tal, es porque también, bueno, definirle, darle importancia, porque existen ámbitos en los cuales
está bastante definida, como el sector educativo, el mercado editorial, la sociedad entera cuando va a comprar un libro va directamente a ciertos tipos de libros. Hay autores que son específicos, que escriben específicamente también, como los nombraste, que los que no quieren encasillarse, hay algunos que sí, que solamente escriben literatura infantil y juvenil. Entonces, bueno, estamos en eso. Y este debate no ha ayudado mucho, a mi manera de entender, en el avance de la producción crítica y el análisis de los textos, ¿no? Sí hay mucha producción, cada vez más, a partir del año 2000, 2005, existió un boom editorial debido a diferentes razones, pero lo que yo he observado al realizar una revisión es que no existe producción crítica literaria. Como dice Malí Guzmán, a los buenos críticos no se los ha acercado en literatura infantil. No hay investigaciones, a no ser un par que ni siquiera pertenece al Departamento de Literatura y Humanidades, algunos artículos, un par de libros de los que hablaremos hoy, y más nada. Esto no ha permitido el avance paralelo a la producción de narrativa o poesía, ¿no? Claro, claro. En Malí Guzmán la mencionaste, bueno, era ella la que siempre me decía que estaba, digamos, complejizada con ese tema, pero a la vez decía que es necesario tenerlo, ¿no? Tener digamos, el sello de la LIG para por lo menos para ir pensando. Y bueno, lo que vos planteás de la falta de crítica, recuerdo de haber hablado con una especialista como es Dinora López Soler varias veces, y ella y Dinora decía que también el gran debe para darle, digamos, densidad a esta en principio, como toda literatura, tiene que ser gozosa, ¿no? Tiene que ser también para que volemos con ella, ¿no? Pero es cierto que, por ejemplo, se habla de la LIG y nunca, generalmente se piensa en narrativa, no siempre se piensa en la poesía, que está más dejada de lado, y sobre todo lo que decías últimamente, que es así, lo que decías ahora de que no hay, en general la crítica literaria ha decaído bastante, o por lo menos es lo que se critica mucho, pero es cierto que en infantil y juvenil prácticamente no existe. En los años 90 pegó ese salto Roy Berocay, y bueno, hay un grupo ahí con Alfaguara juvenil, infantil, ¿no? Que era, ahora digo, estaba la propia Malí Guzmán, Sergio López Suárez, y había algunos otros autores, pero ese desarrollo que tuvo entre el público no lo tuvo por lo menos en la crítica. Así que, muy bien, el avión de papel va a tratar de, por lo menos, de compensar esa carencia, ¿no? Sí, es la idea y es la preocupación también, o también una de las ideas, o sea, las preocupaciones de la gente que está también en formación docente, que está con los docentes, con el público en general. ¿Qué elegimos? ¿Por qué? ¿No? Que hacer críticas o revisiones a las nuevas ediciones de libros, más allá de las recomendaciones que quedan hoy en manos del mercado editorial. Es como que el mercado editorial impone, bueno, hay que comprar X autor porque está de moda, o salió el nuevo, pero no hay atrás algo serio, teórico, que acompañe. Claro, esa es la otra cara, ¿no? La otra cara que yo me acuerdo, digo, y le ocurre a toda la literatura en general, que me decía un crítico español, un famoso crítico español, Ignacio de Echavarría, que él veía que, esto es una conversación que tuve hace como 20 años capaz, o menos, bueno, más o menos por ahí, que él decía que los críticos iban siendo cada vez menos y se pasaban a las editoriales y hacían publicidad, ¿no? O sea, con las mismas herramientas de la crítica, para escribir las contratapas, las buenas contratapas, para escribir la publicidad de la crítica, de los libros, la industria editorial contrataba a estas personas que manejan todos los recursos de la crítica, pero lo hacen de un modo sesgado. Obviamente, si yo te contrato a vos para que, mira, vamos a sacar este libro, vos vas a hablar bien inevitablemente de ese libro, pero no vas a decir cómprenlo rápidamente, sino vas a decir otras cosas, en fin, los recursos. La idea es que ese fluir, incluso me decía Ignacio Chavarría, si vos te fijás, en España las reseñas, el espacio para reseñas literarias se había ido achicando y el espacio para la publicidad se había ido agrandando en los suplementos culturales, y la gente que lo escribía podía ser la misma, o del mismo rubro, del mismo palo, ¿no? Pero con dos visiones o con dos intenciones diferentes. Exacto, es muy claro eso. Entonces, es lo que vemos, lo que estamos viendo, ¿no? Que quiénes toman las decisiones en cuanto a
qué libros son de calidad. Claro. Que después igualmente, yo que estoy también en el lugar de docente de educación inicial, queda entre las recomendaciones entre docentes mismos muchas veces, o a veces entre las personas, bueno, ¿qué me recomendás? O van escuchando, ¿no? Pero no queda como más bien el intercambio informal. El boca a boca, el famoso boca a boca, El que boca a es boca. buenísimo y es impresionante, el boca a boca es Claro que buenísimo, sí. pero lo que pasa es que la crítica muchas veces sirve a los lectores y también sirve a los autores. Todos los autores también necesitan una retroalimentación, digamos, que les digan, bueno, por acá, por allá, me parece tal cosa. Son otro tipo de lecturas, más allá del entusiasmo, de la adhesión, y de vender mucho. Porque un detalle que tiene la LIG, que es importantísimo, es que en general se venden muchos libros y aparte está vinculada, digo cuando tienen éxito, ¿no? Y está vinculada al sistema educativo, lo cual le hace también como tener un público ahí Claro. bastante. Sí, siempre estuvo vinculada a la educación. La educación es como el gran ámbito, ¿no? Donde los textos están presentes. Entonces es importante también esa mirada, pero yo creo que tiene que haber como un ida y vuelta, ¿no? Porque Claro. uno también cae en seguir a determinado autor porque los 3 o 4 primeros libros fueron buenísimos y compra el quinto y es una desilusión después para los niños, porque ese avión de papel queda como volando como en círculos concéntricos, no va a ningún lado. Claro. Tengo esa sensación, o sea, no solamente yo como adulto, porque vamos a convenir que muchas cosas que pasan, muchos eventos o situaciones que pasan en la lectura tienen que ver con la mediación de la lectura, que después en otra oportunidad vamos a hablar, que es riquísimo este tema, ¿no? Cómo el adulto es mediador de la lectura, ¿sí? Y es el que elige qué va a leer. Claro, claro, claro. El tema de la educación, eso que tocaste, pero bueno, lo vamos a hablar después, Johanna, también tiene sus riesgos o sus peligros, por lo menos para mí, en el sentido de que a veces se le puede dar funciones a la literatura que no necesariamente tiene por qué cumplir. La buena literatura, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, no necesariamente está obligada a promover valores o construir valores o cosas así. Una vez le pregunté yo a Ana María Babosi, de las pocas veces que la entrevisté, que me parece una mujer brillante, y ella me dijo, bueno, yo realmente lo de promover valores no lo entiendo. Para mí hay buena literatura y de la otra, me dijo. Exacto. No, totalmente de acuerdo. Y esa es una de las cosas que tenemos que poner sobre el tapete. ¿Hacia dónde estamos yendo con la selección de libros y con los objetivos que vamos a promover? Y ahí va, como lo estás diciendo, la escuela tiene un arma a doble filo. Y también los textos que ingresan porque cumplen esas funciones que decís. Es el último libro y va a trabajar estos valores, lo compro. Claro. Pero ¿qué es un libro? ¿Qué es? ¿No? Yo le llamo los pseudolibros, no en el sentido una pseudonarrativa, porque no, está trabajando directamente otras cosas. Quizás sirva para la psicología, quizás sirva, no es que no tenga valor, pero no es lo que estamos esperando para un texto, ¿no? Un texto narrativo, ese momento de compartir con alguien algo, ¿no? Leerle. Claro, ese momento de compartir, sobre todo cuando es un buen libro, de compartir la emoción. Exacto. Y la emoción siempre viene, las emociones vienen mezcladas, no vienen, tarifadas o estructuradas tal cosa, esta es para tal cosa, ahora vamos a promover tal otra, y sobre todo el hecho de que la buena literatura siempre, tanto para chicos, para grandes, siempre plantea preguntas, ¿no? O sea, la literatura que da solo respuestas, en general, el lector, bueno, es algo que decía Borges una y otra vez, ¿no? No subestimen al lector, no subestimar al lector. Exacto. Y a los niños no hay que subestimarlos, digo. Exacto. Y justo uno de los temas que íbamos a recorrer hoy era uno de los libros que Magdalena Helguera escribió, de 100 años de historia de narrativa para la LIG, ¿no? Que se llama Salto de Sapo, escrito en 2004. Entonces ella vio que en estos 100 años, de 1880 a 1990, flor de recorte, pero muy interesante porque ella que desde los albores de la producción literaria para niños hasta los años, ¿no? hasta la década 90, vio que no hubieron grandes cambios en la producción, o sea, 100 años y quedó como estática esa literatura, y siempre estaba cruzada con el didactismo.
Ujú. y con una búsqueda, con un tono paternalista hacia los niños, ¿no? Con un lenguaje también que utilizaban, que seguramente no era el utilizado por los niños de la época, que siempre pretendía brindarle, porque después vamos a ver también el valor que tiene el libro en la sociedad, ¿no? En el sentido de transmisión del lenguaje. ¿Qué lenguaje estamos aceptando que se vayan pasando de generación en generación? Y más a las generaciones jóvenes, ¿no? Está todo ese pensamiento, todas esas actitudes con el lenguaje. Y bueno, y en estos 100 años, lo que vio Helguera fue eso también, o sea, en la revisión de todos los libros escritos para niños, estos objetivos, tratar de enseñarle al niño cómo proceder, cómo comportarse en sociedad, ¿no? Siempre estaba eso de enseñarle, de decir tenés que pensar de esta manera, tenés que hablar así o asá. Ujú. Sí, sí, o la moraleja, la famosa moraleja de las fábulas, Exacto. y si no, también en otro momento la idea de que el niño era casi que un infradotado y había que escribirle con cosas muy sencillas y esquemáticas, porque se suponía que así hablaban o pensaban los niños, cosa que creo que ya está, eso sí está ampliamente superado, me parece. Sí, ampliamente, esa literatura moralizante, que se va alejando del arte, ¿no? Viene esa línea del didactismo y lo estético, ¿no? Lo literario per se. Eso también está analizado por Daniel Nahún, que era otro de los libros que iba a comentarles, que son uno de los libros uruguayos, de los pocos libros, o el libro que habla sobre literatura infantil, sobre la teoría de la literatura infantil. Y habla eso, ¿no? Que cómo se va despegando, y también el ámbito educativo también tiene que ver en esto, estar siempre luchando entre estas dos variables. Pero bien, se superó, y en los años 90, como lo nombraste, hay un mojón en otro movimiento narrativo de la mano de Roy Berocay. Y después más adelante vinieron otros, ¿no? Y bueno, y cambió totalmente este movimiento, cambió totalmente el lenguaje, las tramas argumentales, y también sacar eso de la escuela y llevarlo a la lectura placentera, que quizás también se ve en la escuela, ¿no? La lectura placentera, el entretenimiento, el acceder a un libro para entretenerme, para pasar un buen momento, para despegarme y volar con ese avión, tener escenas con humor también, ¿no? Y también van cambiando los escenarios, los temas, y el lenguaje, también más coloquial, más cercano a lo que puede vivir un niño, sacarlo un poco del escenario rural que se usaba mucho, llevarlo a situaciones que le pueden suceder a cualquier niño en la ciudad. Claro, claro, claro. En ese sentido también es como una búsqueda de realismo o de ayornamiento, digamos, a la realidad de ese lector, ¿no? De ese niño, que estoy de acuerdo que básicamente lo que quiere el niño o queremos los adultos también, que es vivir una aventura, ¿no? Saber lo que es experimentar emociones que generalmente no las experimentamos en la vida cotidiana o no las experimentamos puesta en esos tipos de aventuras, ¿no? Por eso es que la importancia de la ficción, ¿no? Para todos. Nos va formando de otra forma, pero nos va formando en el sentido de experimentar, ¿no? No que nos digan cómo hay que reaccionar o cómo hay que no sé qué, esto hay que evitarlo, sino experimentarlo en la ficción, que una de las cosas brillantes que tiene la ficción es que, bueno, que no se mata a nadie, nadie sufre, ¿no? O sea, son personajes, ¿no? Son personajes de ficción. Pero yo creo que incluso lo que lo hablaremos en otro momento también, el tema de cómo está escrito, también va desarrollando el pensamiento, ¿no? O sea, a la medida que se haya una prosa rica para contar y haya, ¿cómo es? Buenas descripciones, en fin, donde haya una fuerte imaginación, también el lenguaje se va a ir desarrollando. Sí, totalmente, el lenguaje va de la mano del pensamiento, y más considerando las franjas etarias de las que estamos hablando. También hay un cierto recorte, no recorte, pero que es parte de los componentes de la literatura infantil, es un lenguaje que está apropiado al entendimiento de los niños, ¿no? También Claro. hay como cierta secuenciación, ¿no? No es que tampoco le vamos a poner un techo, porque de hecho obviamente en cada clase y cada niño es una persona en sí misma,
pero sabemos, como docentes, que hay ciertos libros que exceden su nivel de capacidad cognitiva, de su acercamiento en el mundo, y que eso se va dando gradualmente. Yo pienso que eso es uno de los componentes esenciales de la literatura infantil y juvenil. El buscar, bueno, qué puede entender, qué temas, qué lenguaje, y de a poquito, bueno, hay cosas que no va a entender y bienvenidas sean, porque, bueno, ¿y qué quiere decir esto? Y bueno, y ahí vamos, ¿no? Como adultos, mediando ese vocabulario quizás, ¿no? Que sea un poco más alejado, bueno, quedarán ahí en alguna parte del cerebro y más adelante serán, ¿cómo es? Serán definiendo, serán Sí, desarrollando, sí, ¿no? son desarrollos que ocurren y que muchas veces lo que no se comprende totalmente también es un desafío para la propia imaginación. De hecho, la poesía se maneja precisamente así, digamos, ¿no? O sea, hablando de una forma que no es la habitual y la que cuesta comprender, pero bueno, ahí también está la imaginación del lector, que es algo que siempre nos olvidamos. Yo creo que se olvida todo el mundo, de que el lector construye tanto como el escritor, como el autor o la autora, digamos, ¿no? El lector cada lector contribuye con su propia imaginación a actualizar ese texto en el teatro de su mente, ¿no? Y le va a dar una intensidad distinta según cada uno. Vos habías planteado que querías comparar a dos sapos, ¿puede ser? Dos sapos, sí, que justo revisando los clásicos de estas dos grandes etapas que Helguera compara, me encontré con dos sapos, ¿no? El clásico Saltoncito, de Francisco Spínola del año 1930, y las aventuras del sapo Ruperto. O sea, el sapo Ruperto, en un rincón del cuadrilátero tenemos a Saltoncito y en el otro tenemos al sapo Ruperto. Claro, pues por eso Helguera le puso Asalto de Sapo al libro. No lo había entendido. Claro, Asalto de Sapo, justamente porque fue como el mojón, el libro mojón, y de ahí en más siguió él escribiendo, Roy Berocay empezó escribiendo otro libro más, dedicado a adultos, y luego surgió esta compilación de cuentos que eran contados. Él les contaba estos cuentos del sapo a sus hijas, a sus dos primeras hijas. Y un día decidió recopilarlos y los presentó, y bueno, los editaron, y también, después logró algunos premios. Y bueno, y después el éxito que tuvo, ¿no? Y logró tantos premios y tanto, digamos, consagración dentro del público que el sapo Ruperto hasta una estatua tiene, ¿no? Sí, en Solís, ahí cerca donde está contextualizado mucho de sus cuentos. Incluso ahora yo hoy leía justo un artículo que le hicieron el año pasado en La Diaria, y me hizo acordar a Quino cuando se quería sacar un poco a Mafalda, y a Roy Berocay le pasa un poco con el sapo Ruperto, que quiere como que, bueno, seguir por otros temas como más del género, como seguir en la línea de Pateando Lunas o Super Niña, y va a las escuelas, porque también se da mucho ahora el contacto de los escritores con las escuelas, con los niños, con su audiencia, y todo el mundo va y le pregunta, bueno, está bárbaro, pero ahora hablarnos del sapo Ruperto, ¿cuándo vas a seguir escribiendo? Claro, sí. Yo creo que más, mirá lo que te voy a decir, más que la comparación de Quino con Mafalda, yo creo que es más apropiada para mí la de Conan Doyle con Sherlock Holmes, ¿no? Él quiso sacarse a Sherlock Holmes, lo quiso matar, y se quiso poner a escribir otras cosas, y fue tal la presión 4 o 5 años después, que nada, tuvo que volver a escribir a Sherlock Holmes, porque le dijeron que, bueno, es la fuerza que tiene la ficción, ¿no? En el caso de Sherlock Holmes, lograron en Inglaterra, en Londres, inventar una casa que no existía y ponerle un número que no existía. El 221 no existía en Baker Street, porque en la ficción existe Sherlock Holmes que vive ahí. Entonces, la realidad física se adaptó a la ficción. Y es cuando el personaje alcanza esas cosas que se le dispara al autor, ¿no? El propio autor. Yo me imagino que Roy, que incluso una cosa rarísima con Roy Berocay, es que él realmente quiere ser músico, siempre quiso ser, y el éxito de la música no, si bien ha tenido éxito, digamos, pero no se le acerca al éxito del sapo Ruperto, ¿no? No, bueno, después él pudo conjugar la música con sapo Ruperto Rock and Roll, y sacar unos discos que son preciosos, y que exploran otra parte del área artística, ¿no? Que bueno, también me parece que es un buen producto, algo diferente, y bueno, es propio de su creación. Él pudo conjugar también la música, las letras, la poesía. Entonces, bueno, por ahí un poco. Y Johanna, y en el caso de Ruperto, digamos,
¿nos podés recomendar algún libro en especial? Digo, para aquellos que puede ser que nos estén escuchando y que haya alguien que no lo haya leído, que sus hijos, porque también esto va cambiando según generaciones. Ahora en el 2021 hay seguramente de repente chiquilines que no, o madres o padres que tienen chiquilines que no leyeron al Sapo Ruperto. Sí, yo diría que lo empiecen a leer. Aparte, no sé cuántos títulos tiene. Incluso este año yo le estoy comprando a mi sobrino, que sale en un diario conocido de acá de Uruguay, los cómics, las historietas, que es otro formato, libro, de las mismas aventuras de Sapo Ruperto en formato cómic, o sea, con mucho diálogo. Es otro formato, pero Claro. también súper interesante, ¿no? Cómo fue acomodando esa diferente producción. Y yo creo que hoy estuve leyendo de vuelta, hoy estos días, ¿no? Las aventuras de Sapo Ruperto, que fue escrito en 1989, hace como bastante tiempo, ¿no? Sí, bastante, Y sí. bastante, ¿no? Uno dice, 31 años. claro, 31 años, y me dio tanta gracia todo de vuelta. Yo ya lo había leído en su momento, pero tiene su humor, tiene ese lenguaje, esa inocencia, y a la vez todo es, o sea, todo es muy como, te entretiene, cada capítulo te entretiene en sí Es mismo, ¿no? coherente, Eso tiene también está la bueno. coherencia del Excelente. personaje, cuando ya Exacto. empezó desde el principio a caminar solo, digamos. O sea, cuando el personaje tiene vida interior y no, digamos, lo lleva para aquí y para allá, ¿no? O sea, ahí está el narrador siguiendo a ese personaje, ¿no? ¿Sabes qué? Eso que me dijiste, para terminar un poco la columna, pero eso que me dijiste de que Roy empezó a contándole a las hijas y después lo llevó a papel, es una historia que he escuchado muchas veces, ¿no? O sea, gente que no se planteaba ser de la LIG, del narrador de la literatura infantil y juvenil, concretamente ahora me acuerdo de Fernando González, pero hay otros escritores que, bueno, en el caso de Fernando lo que me decía era que conforme su hijo iba creciendo, iba pasando de la infantil a juvenil, él seguía escribiendo Claro, genial. para acompañar al hijo, como Ahí está, y lector. fue llegando después, claro, acompañando los procesos. Sí, es interesante cómo, incluso como uno, ahora nombramos a Roy Berocay con el tema de la música, pero como también otros autores empezaron a ilustrar, porque algo también que no nombramos y que lo nombra Daniel Nahum es la presencia en los libros de literatura infantil y juvenil, más que nada literatura infantil, de la ilustración, Claro. porque el lenguaje icónico es de lo que primero lee el niño, y algunos son acompañados incluso con otras, o sea, en la ilustración pasan otras cosas aparte del texto, como diálogos, viñetas. Verónica Leite usa mucho ese recurso, de que pasan otras cosas en la ilustración también, ¿no? Sí, bueno, digamos, la LIG, o sea, a partir de los 90, aparte de esos autores que vos mencionás, y digamos que dio ese salto cualitativo, el Sapo Ruperto, también hubo otro salto cualitativo que fue la ilustración, y, o sea, aparecieron toda una camada nueva de ilustradores, y también otra cosa no menor, que tecnológicamente se empezaron a hacer libros de una calidad muy interesante, muy Sí, importante en Uruguay, exacto, la permitió la tecnología, y entonces exacto. todo ese combo tiene para que el libro funcione de por sí. Muy bien, Johanna Holt, no sé si querés agregar algo más para hacer el primer No, juego del bueno, avión de papel. bueno, nos quedó Saltoncito en el otro cuadrilátero, por un poquito ahí, ¿no? Medio chiquitito, y había sido un clásico de 10.000 ejemplares en todos estos años, una y otra vez publicado. Pero bueno, después tendremos tiempo de hablar de esa parte, de algunos autores de esa época, que fueron clásicos, que recorre otras aventuras, recorre otras aventuras, Saltoncito medio marcado por la tristeza, la muerte, otra manera de ver las cosas también en la vida de una persona, ¿no? Quizás viéndolas más desde el punto de vista de cómo los viviría un adulto y no un niño. Pero bien, Claro. solo por ahí porque estamos poco de tiempo. Dale, perfecto. Para empezar este vuelo de papel, obviamente de Paco Spínola podemos hablar en otro momento, y bueno, y sí, digo, la idea es, a partir de acá, Johanna Holt, gracias por estar en la máquina de pensar, y gracias por, digamos, plantearnos un vuelo diferente de este avioncito de papel cada vez. Te mando un abrazo grande, ¿eh? Gracias, Pablo, hasta la próxima. Amigos, después de la pausa continuamos aquí en la máquina de pensar.